evento. A continuación veremos un video de seguridad. Por favor, no le dé mucha atención. Muchísimas gracias.
De la Salud OMS y del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, les damos la más cordial bienvenida a la 42ª reunión anual de los representantes de los Centros Nacionales de Farmacovigilancia de la Organización Mundial de la Salud. Bienvenidos. Me acompaña el doctor José Luis Castro, representante de la OPS Washington. Bienvenido. Buenos días a todos. Este encuentro, como ustedes saben, tiene como fin promover las mejores prácticas y metodologías en farmacovigilancia a nivel mundial, así como el desarrollo de relaciones productivas entre los países miembros y otros actores claves. Durante 3 días se compartirán experiencias entre países sobre farmacovigilancia y el uso seguro de los medicamentos. Agradecemos a todos los países que nos acompañan, a los representantes de salud, de la industria y a quienes siguen la transmisión en vivo a través de las redes sociales del INVIMA en Colombia, así como a todos ustedes presentes en esta sala. Presentamos entonces ahora a nuestra mesa, en la cual se encuentra el doctor Juan Pablo Uribe Restrepo, Ministro de Salud y Protección Social de Colombia. El doctor Julio César Aldana Bula, Director General del INVIMA. La doctora Shanti Pal, líder del Grupo de Seguridad de Medicamentos de la OMS en Ginebra, Suiza. La doctora Gina Tambini, representante de la OPS-OMS en Colombia. Bienvenidos a todos y a continuación tendremos unas palabras de apertura a cargo de la mesa principal. Les informamos amablemente que cada uno tendrá un tiempo de 15 minutos para su intervención. Iniciamos entonces con las palabras del señor Ministro de Salud, doctor Juan Pablo Uribe Restrepo. Bienvenido. Bueno, muy buenos días para todos. Good morning. Thanks so much for all the international visitors for being here in Colombia, in Bogotá. It's a privilege for our country to have you with us for several days. And what we always hope when we have international visitors is that you all fall in love with Colombia and that you want to stay with us. So hopefully that will happen to some of you. I'm gonna switch into Spanish, and I hope that you can all have your translation equipment so that you can follow my Spanish. Hoy quiero, por supuesto, empezar dándole un saludo muy especial al doctor Julio César Aldana y a todo su equipo en el INVIMA. Doctor Aldana, un abrazo grande de parte del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia y un reconocimiento a su liderazgo y al liderazgo del INVIMA en nuestro país. Saludo también a la doctora Gina Tambini, al doctor José Luis Castro de la OPS y muy especialmente a la doctora Shanti Pal de la Organización Mundial de la Salud y a todo su equipo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy quiero simplemente, sé que la mayoría de ustedes vienen de afuera, pero quería hacer públicamente un reconocimiento esta mañana a una persona que murió ayer, que era la doctora Marta Gualtero. La doctora Marta Gualtero era una abogada colombiana que le dedicó toda su vida a la defensa de la salud en nuestro país y muy particularmente con un muy fuerte conocimiento jurídico al acceso de los colombianos más vulnerables a los servicios de salud, particularmente colombianos con cáncer o con enfermedades raras o enfermedades huérfanas
Esta mujer, a quien le quiero dedicar estas palabras, entregó todo por, a lo largo de su vida, garantizar que tuviéramos mejor acceso a salud. Y esto tiene mucho que ver, doctora Aldana, con este encuentro internacional, porque la razón de ser de todos los que estamos acá, la razón de ser de todo el trabajo de ustedes en farmacovigilancia es el paciente. El paciente, ese ciudadano, está en el centro de nuestros sistemas de salud y la farmacovigilancia se hace en últimas para ese paciente, para darle seguridad. Por eso quiero reconocer el esfuerzo de todos los centros nacionales de farmacovigilancia a todo lo largo del mundo que están representados acá. Me parece del mayor valor, Chanti, que podamos tener una red global como la que usted lidera, donde se recoge el esfuerzo de más de 150 de esos centros. Por eso, doctora Tambini, me parece fundamental que la OPS a nivel regional haga esa misma articulación del esfuerzo de los centros nacionales de farmacovigilancia. Y por eso, doctora Aldana, es tan importante que el INVIMA continúe con ese fuerte liderazgo a nivel nacional, siendo parte de la red regional y global y trayendo lo mejor para Colombia en términos de seguridad en el uso de los medicamentos. Este es un espacio único para que ustedes puedan compartir las mejores prácticas, puedan compartir todo su conocimiento, los retos que enfrentamos en los distintos países y las maneras en que creemos que podemos superarlos para garantizar ese uso seguro de los medicamentos al lado de los pacientes. Colombia tiene un programa de farmacovigilancia reconocido internacionalmente desde el 2004. Un programa que se ha ido fortaleciendo, por ejemplo, con reportes en línea, por ejemplo, con nodos regionales en las secretarías departamentales de salud, por ejemplo, con visitas y seguimiento cercano que permite generar indicadores y ver cómo vamos, por ejemplo, con capacitación del talento humano. Todos esfuerzos que, por supuesto, debemos continuar y sumarle mucho más. Sospecho, por ejemplo, que en términos de digitalización, de sistematización, vamos a poder fortalecer la farmacovigilancia en Colombia. Pero el reto no es solo del INVIMA. Lo más interesante de la farmacovigilancia es que es un reto que realmente está en todos los espacios del manejo de medicamentos y de la atención de pacientes. Tal vez lo más importante, doctora Aldana, es que todas nuestras enfermeras, todos nuestros médicos, todos nuestros profesionales de la salud tengan una capacitación y estén alertas y conscientes de que en ellos empieza este trabajo y que nuestros hospitales y clínicas públicos o privados hagan lo propio, generando procesos institucionales serios de farmacovigilancia. Tal vez lo más preocupante aquí no es lo que podemos ver en alertas, sino lo que dejamos de ver por no capturar oportunamente señales que le darían más seguridad a los pacientes. Y por supuesto, tenemos que llevar estos esfuerzos a la misma vigilancia de toda la tecnología que aplicamos en el sector salud. Hay, digámoslo, un gran espacio también de trabajo en tecnovigilancia en el sector salud colombiano. Yo quiero terminar simplemente contándole a todos los visitantes internacionales que el gobierno del presidente Duque tiene un trabajo en 5 ejes en nuestro sistema de salud. El primero de ellos es insistir en una mirada a largo plazo para la salud de los colombianos, que tengamos todos una aspiración social común de largo plazo. El segundo tiene que ver con darle brillo a nuestro talento humano, con reconocer el valor del auxiliar de la enfermería, del bacteriólogo, de la psicóloga, del médico, de la enfermera, y trabajar porque ese brillo los llene de orgullo y les permita servir mejor. El tercero de los ejes tiene que ver con el sostenimiento financiero a mediano y largo plazo de nuestro país.
de nuestro sistema de salud. La salud en Colombia, como la salud en todas partes, tiene una fuerte presión de gasto y tiene una gran pregunta de cómo se sostiene de manera equilibrada en el largo plazo. El cuarto eje que se suma a esa mirada de largo plazo, a ese talento humano, a esa sostenibilidad financiera, es el de salud pública. Y la salud pública es fundamental en todos nuestros países, pero en países de ingresos medios que van con un rápido desarrollo económico como el nuestro, son aún más importantes los retos de salud pública, porque son países como el nuestro, marcados en gran medida por inequidad, y por eso la equidad que se logra a través de las intervenciones de salud pública es central. Y el quinto eje, y lo dejé de último, es un eje intencional de trabajo por la calidad de los servicios en salud. Para los ciudadanos, lo que realmente ven, lo que realmente sienten, es la calidad o la ausencia de calidad en los servicios de salud. La mirada a largo plazo, los temas grandes de salud pública, la inversión en nuestro talento humano y las discusiones económicas sobre la sostenibilidad financiera de nuestra salud, todas deben terminar en calidad alrededor de la atención de los ciudadanos. Por eso la farmacovigilancia es tan importante. Por eso la agenda de los países como Colombia, que han logrado cobertura universal en el aseguramiento, tiene que ser una agenda de calidad y seguridad en la atención de sus ciudadanos. Ustedes hoy, con el trabajo que están haciendo, con el trabajo que hicieron el lunes y el martes, están contribuyendo a eso, a la seguridad en el sistema de salud, a la calidad para los ciudadanos a los que sirven nuestros sistemas. Ustedes, con seguridad, están contribuyendo a la calidad. Muchísimas gracias y disfruten mucho este evento y Colombia. Agradecemos las palabras del señor Ministro de Salud de Colombia, el doctor Uribe Restrepo, y damos entonces ahora paso a la doctora Shanti Pal, líder del Grupo de Seguridad de Medicamentos de la Organización Mundial de la Salud. Good morning, Your Excellency, Dr. Restrepo, Dr. Julian, thank you, Dr. Gina Tambini, Dr. Jose Luis Castro, all my colleagues from at least 100 countries who are participating in person or have registered to participate and are joining with us remotely. It's a great honor and a privilege for us to be here at this 42nd Annual Centers meeting. So every year we have the privilege of one of the countries in one continent in the world hosting us. And we pass 3 to 4 days discussing problems of current interest. We have plenary sessions, we have working groups, which then lead to recommendations, which we then take back home and use and integrate them in our work plans and our strategies for keeping patients safe worldwide when they are treated, when they use medicines, when they are diagnosed, when they are tested and exposed to various health technologies. The 42nd meeting will look at issues related to cutting-edge technologies such as artificial intelligence, what we would do in an incremental development program, how we would assess ourselves using a global benchmarking tool, how we would look at our performance through key performance indicators, and how we would use our minimum resources cleverly, smartly, for maximum impact and effective pharmacovigilance. We have the countries sharing with us their immediate achievements, their immediate concerns, and some great success stories that they bring to us either as oral sessions or as posters, and also, most importantly, the informal discussions that we have
over coffee breaks, over lunch and dinner, and the social events. So, as always, and as with all meetings, this will lead to many recommendations, and I often say that we will work on those recommendations. The impossible we are achieving today, and for the miracle, expect some delay. So with that, I thank you, Your Excellency, for having us here at our 42nd meeting and for giving us the opportunity to be part of this bigger picture in the continent, as well as to interact with other countries in the region, take back with us some very useful models that we can then share and advocate for progress of pharmacovigilance in other regions. Thank you. Muchas gracias a la doctora Chantipal por sus palabras y damos paso ahora entonces a la doctora Gina Tambini, que es la representante de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, aquí en Colombia. Buenos días a cada uno y cada una de ustedes. Como representante de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud en Colombia, es un grato placer y un gran honor el poder estar acá con ustedes y recibirlos a delegados de cerca de 100 países acá en Colombia. Querido doctor Juan Pablo Uribe Restrepo, Ministro de Salud y Protección Social, apreciado doctor Julio César Aldana Bula, Director General del INVIMA, doctora Chantipal, colega, líder del Grupo de Seguridad de Medicamentos, Seguridad y Vigilancia de la OMS en Ginebra, colega y amigo doctor José Luis Castro, asesor regional del uso racional de medicamentos de la Oficina Regional de la OMS en Washington, D.C. Y me gustaría también mencionar a la doctora Judith Mestre Arariano, directora de Medicamentos y Productos Biológicos del INVIMA, y otros colegas que han venido trabajando para que se dé esta importante reunión acá en el país. Representantes, ustedes, de los programas nacionales de farmacovigilancia en el mundo, colegas del INVIMA, del Ministerio de Salud, de la OPS y de la OMS que están presentes en esta reunión. Señores y señoras, en nombre de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, sean todos ustedes bienvenidos a este 42 encuentro anual de los representantes de los programas nacionales de farmacovigilancia de los 166 miembros que hacen parte del programa de la OMS de farmacovigilancia. Al llegar, la doctora Chantipal le comentaba al señor ministro que cuando se inició este programa eran solo 10 países. Y ahora qué orgullo de ustedes decir que son 166 miembros que hacen parte de este programa mundial de farmacovigilancia. Este espacio anual de encuentro de los especialistas en farmacovigilancia que reúne hoy día a las autoridades reguladoras de medicamentos de 79 países de alrededor del mundo. Se realiza por primera vez en Colombia y por tercera vez en la región de las Américas. Esto es en respuesta a la postulación que realizó el INVIMA en el año 2017 en el marco del 16º Encuentro Internacional de las Américas de Farmacovigilancia, que Colombia fue sede de este evento. Es, por lo tanto, una reunión icónica para la región, en la cual están presentes 40 delegados de los países que hacen parte de la red regional de los puntos focales de farmacovigilancia de las Américas, la cual sin duda es una motivación y un gran reto en pro del fortalecimiento del trabajo conjunto y dinámico realizado por esta red. Este encuentro tendrá sesiones de entrenamiento en las plataformas globales de Vigilize y Vigiflow, a cargo del Uppsala Monitoring Center, el centro colaborador de la OMS en farmacovigilancia, y el desarrollo de diversas sesiones orientadas a temáticas de avanzada, contemplando los nuevos retos en el uso de medicamentos, como por ejemplo la farmacovigilancia y la inteligencia artificial, las experiencias en la implementación de programas de farmacovigilancia activa en el uso de medicamentos para el tratamiento de eventos de interés de salud pública,
como son la malaria, la tuberculosis farmacoresistente, el entrenamiento de inspectores de farmacovigilancia, los retos asociados a la implementación de la nueva herramienta global de la Organización Mundial de la Salud para la evaluación de autoridades regulatorias y su impacto para el fortalecimiento de los programas nacionales de farmacovigilancia. Una sesión de entrenamiento en el uso del MEDRA, The Medical Dictionary for Regulatory Activities, considerando su utilidad como estándar de terminología médica para facilitar el intercambio global de información regulatoria asociada con la seguridad de los medicamentos, entre otras muchas más temáticas que ustedes, participantes de la reunión y también de los mismos expositores, pondrán a consideración de toda esta importante red. Además, la reunión también brindará la oportunidad única de compartir por parte de los representantes de las autoridades sanitarias de los países sus experiencias específicas en farmacovigilancia en un entorno confidencial. Estamos seguros que al final de estos 3 días de la reunión, no solamente se habrá avanzado en los tópicos relativos a la farmacovigilancia, sino que además, en los 5 continentes, los 72 centros nacionales de farmacovigilancia participantes contarán con novedosas herramientas y perspectivas para su trabajo cotidiano, en pro del uso seguro y racional de los medicamentos y de la seguridad de los pacientes. Además, se habrá avanzado en el entendimiento acerca del trabajo de la Organización Mundial de la Salud y sus centros colaboradores de farmacovigilancia, en establecer contactos con otros colegas a nivel global, expertos en este tópico, y de disfrutar de la hospitalidad del país anfitrión en su ciudad capital, Bogotá. Esto gracias a los esfuerzos llevados a cabo por el INVIMA para esta exitosa realización de esta reunión. Será entonces la culminación de una intensa semana de actividades académicas en torno de la farmacovigilancia, en la cual se realizarán en los días que se ha realizado en los días previos el 6º Evento Nacional de Farmacovigilancia, el 16º Encuentro Internacional de las Américas de Farmacovigilancia y la reunión interna de la red de puntos focales de farmacovigilancia de las Américas. Todas estas reuniones posicionan una vez más a Colombia y a su autoridad sanitaria, el INVIMA, como líder regional en esta temática. Nuevamente, bienvenidos a este hermoso país, conocido mundialmente por su mejor café, su música, sus esmeraldas, sus flores y frutas, conocidos escritores como Gabriel García Márquez, pintores como Botero, y que ojalá en la agenda tan compleja que tienen estos 3 días les permita salir y poder conocer un poquito del Museo del Oro, del Museo de Botero, Montserrat, que está acá al frente, o si se quedan el sábado y el domingo, salir a Zipaquirá y conocer la Catedral del Azar. Les deseamos una exitosa reunión y les deseamos también que disfruten de esta hermosa ciudad, de la amabilidad de sus ciudadanos y también de las maravillas que nos presenten su música, sus flores y las comidas. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la representante de la OPS en Colombia, la doctora Gina Tamini. Continuamos con las palabras de bienvenida y presentación del director general del INVIMA, el doctor Julio César Aldana Bula. Bienvenido. Muy buenos días a todos. Quiero dar un saludo muy especial al señor ministro de Salud de Colombia, el doctor Juan Pablo Uribe, a todos los compañeros del Ministerio de Salud. Señor ministro, y hacer un reconocimiento público, nacional e internacional. Yo tengo el honor de estar por segunda vez en esta agencia sanitaria en el INVIMA. Gracias a la generosidad del señor presidente de la República, por supuesto, del doctor Iván Duque, y gracias a la generosidad del señor ministro, del doctor Juan Pablo Uribe. Difícilmente nosotros que hemos recorrido este camino juntos con la OMS, con la OEPS, difícilmente encuentra uno un ministro y un ministerio que trabaje, que tenga esa vocación de trabajo en equipo con una agencia sanitaria. Y yo quiero hacerle ese reconocimiento público hoy, señor ministro, ante estos 97, casi 100 países que están aquí presentes. El INVIMA tiene el honor hoy de
de estar haciendo equipo con un Ministerio de Salud que entiende el tema sanitario completamente y que tiene una vocación de trabajo en equipo y de apoyo a la autoridad sanitaria que nos hace mucho más fácil nuestro trabajo. Entonces, recibe ese reconocimiento humildemente porque creo que es merecido que usted lo tenga. Quiero saludar, por supuesto, a la señora Shanti Pal, líder del Grupo de Seguridad de Medicamentos de la Organización Mundial de la Salud, a las personas que nos acompañan del Centro de Monitoreo de Uppsala, hoy en este evento, a la doctora Ginny Tambini, representante de la Organización Panamericana de la Salud en Colombia, a el amigo José Luis Castro, también compañero de tantas batallas en esto, que hoy está nuevamente aquí con nosotros, y saludar especialmente a todos los compañeros del INVIMA que han hecho posible este gran evento. Y de manera muy especial, pero muy especial, a todos los representantes de todas las autoridades sanitarias que están representadas en este evento de otros países que hoy nos honran. Colombia se honra con la presencia de ustedes. Ustedes engalanan este recinto y honran a Colombia con su presencia. Muy bienvenidos a todos a este evento. Esta historia comenzó por allá en 1996, en INVIMA. INVIMA es una organización joven, es una construcción colectiva que nació por allá en 1993 con la generación de una ley que se llama la Ley 100, que nosotros conocemos muy bien en Colombia, y en el año 97 se creó el primer programa en Colombia, y por allá en el año 2004 ya durante la primera gestión nuestra, estaba como director del INVIMA en esa ocasión, yo estuve como director entre el año 2002 y 2007, fuimos reconocidos por la Organización Mundial de la Salud como miembros de ese programa mundial de farmacovigilancia. Hoy hay 166 países miembros, como lo decía la doctora Gina, y Colombia, señor ministro, es uno de los países más activos en ese programa de farmacovigilancia. En el mundo, en el año 2018 se generaron aproximadamente 2.500.000 alertas en materia de farmacovigilancia. Colombia tuvo un poco más de 106.000, siendo el quinto país en generación de alertas, en actividad en ese programa de farmacovigilancia, después de países como Estados Unidos, Francia, Alemania y el Reino Unido. En el año 2018 Colombia generó alrededor de 10.000 alertas sanitarias, en el 2019 ya llevamos 2.012. Pero qué importante es también que el país y el mundo conozcan la dimensión de la farmacovigilancia. Cuando nosotros como agencias sanitarias damos el registro sanitario a un medicamento, que es la condición sine qua non para que ese medicamento llegue a ser comercializado, para que sea consumido, para que llegue al sistema de salud, ese entorno, ese ambiente es muy limitado. Ministro, le tengo una infidencia, se me olvidó. Mi tesis de grado en la maestría fue sobre farmacovigilancia. Entonces yo me siento hoy también muy contento de estar aquí en este evento, porque me siento como pez en el agua. Y les decía que como autoridad sanitaria nosotros cuando evaluamos farmacológicamente, farmacéuticamente un medicamento, lo hacemos en un entorno muy limitado. Ese medicamento luego llega al mercado, tiene contacto muy seguramente con muchas más personas de las que fueron utilizadas en el estudio. Esas personas muy seguramente están consumiendo otros medicamentos, es decir, ese medicamento interactúa con el consumo de otro medicamento, y eso hace necesario de que estas herramientas, que no son otra cosa sino una garantía de seguridad, garantía de la seguridad de ese producto durante su uso clínico, crezca como esto está creciendo en el mundo. Yo igualmente a las personas que me precedieron en el uso de la palabra, no tengo otra cosa que decir y que desear, sino que esto sea un evento de mucho éxito y de mucho provecho para que esta gran herramienta, la farmacovigilancia, siga creciendo en el mundo. Bienvenidos nuevamente a Colombia y muchas gracias a todos.
al doctor Julio César Aldana por sus palabras de bienvenida. De esta manera entonces damos inicio al encuentro. A continuación presentamos a los expertos Kunde Swissmedic y Chanti Paul de la Organización Mundial de la Salud, los cuales realizarán la presentación sobre el encuentro que se llevó a cabo el año pasado en Ginebra, Suiza. We invite them, we are switching Spanish-English, so we invite now Dr. Christoph Kuhn and Dr. Shanti Pal. Dr. Christoph Kuhn is a PhD in pharmacy. Since 2014, he has been the head of the Drug Safety Division at Swissmedic, the Swiss Agency for Therapeutic Products, and the division comprises pharmacovigilance, risk management, and hemovigilance. Before 2014, he has been with more than 20 years of experience within the pharmaceutical industry, national and global positions, mainly in medical affairs, including regulatory affairs and clinical research. He is a fluent speaker of German, Spanish, English, and French. So, welcome, Dr. Kuhn. También nos acompaña entonces la doctora Chanti Paul. Ella es la líder del grupo para la seguridad de los medicamentos en el equipo de seguridad y vigilancia en la OMS Ginebra. Tiene un título de farmacia con un doctorado en farmacología. Sus responsabilidades actuales en la OMS incluyen promover el intercambio mundial de información sobre seguridad de los medicamentos, coordinar el trabajo de los diversos centros colaboradores de la OMS para farmacovigilancia, construir alianzas para la farmacovigilancia con iniciativas de salud global como el Fondo Mundial, Medicamentos para la Malaria, Venture, el proyecto de ley y la Fundación Melinda Gates, movilizando recursos para la farmacovigilancia e impulsando la armonización y las innovaciones metodológicas en farmacovigilancia en Países Bajos y medianos ingresos. La doctora Paul es la secretaria de las reuniones anuales de los Centros Nacionales de Farmacovigilancia que participan en el programa de la OMS para el monitoreo internacional de medicamentos y representante de la OMS en la junta que rige las actividades del Centro de Monitoreo Uppsala, Suecia. Entonces los dejamos con ellos y bienvenidos nuevamente. So, good morning again. And so now we start with the technical part of the meeting. And as always, we will take a quick look back from last year's meeting, and some of the recommendations that we got from you, the member states in the Program for International Drug Monitoring. And we will report back on those and to see how far we've come, and with the understanding that not all your recommendations are reportable at this stage, but it's a work in progress. So with that, so this is how it works, as you know, the meeting structure. So you have, I mentioned already, that in every meeting, the structure that we the general structure that we follow is you would have plenaries, you would have pharmacovigilance stories, we've had them yesterday, and we would have signals of current interest. You have a copy of the signals that were shared with us, an abstract on your table, and then we have working groups, and the working groups
will provide recommendations which then inform the work of WHO, of UMC, the other collaborating center in Morocco, as well as, of course, the member states, the work of the member states. Now, there is a small change this year. Instead of having, we would normally have 8 working groups offered on 2 days, 4 the first day and 4 the next day. So, but this year we have only 4. So this is a departure from our usual practice. The reason being that in your feedback, you said that you are often struggling with choosing the working groups of relevance to you. You want to be able to do more working group of interest. So we said if we would offer the same working groups on both days, the chances of you attending the working group of your choice goes up. And also the recommendations that come to us is more robust because more countries have attended those working groups, and therefore the vote on those recommendations is coming from many more participants. So this is the basis. So there is a little change this year. So what happens then is once you give us the recommendations, we use them to put that into our you see the flow in, that's the first in the quadrant there. You have recommendations that are raised to WHO and collaborating centers, which then inform our work plan and strategies. We in WHO, we put those into our work plan. We take it to our advisory committee, which is made of 12 members, drawn for their expertise from the different regions of the world. They meet once a year, at least once a year. We present our plan to the committee to get a formal approval and or additional input and guidance on implementing those recommendations or following up on specific activities. And then we also work with donors to mobilize resource to move those recommendations forward, to be able to implement those. And then through the process of implementation, we would have some results that we then bring back to this meeting, to the meeting of the pharmacovigilance centers. We share the results, and then we receive feedback. The results will be shared in the form of publications, etc., and or specific topics, for example, the app-based reporting, for example. So this is the cyclic process, and then more recommendations coming and more work being done. So we close the loop and we continue to work on the list that you have provided us. So last year, as you know, was the 50th year of the program, and we had called it the 70-50-40, as I said yesterday. 70 years of WHO, 50 years of the pharmacovigilance program, and 40 years of Uppsala Monitoring Center being established. And so we, as a result, we rarely do this, but as a result, we brought it to Geneva, where it all started in 1968, to put it into context. So it was a big moment for us in WHO to have you come to WHO. The first day we actually had the 70-50-40 theme observed in the WHO premises in the executive board room, and it was a great moment for us, and I hopefully also for you. So, but then that was the first day, and the subsequent days we moved to another location where we had the technical sessions, the usual structure, plenaries, working groups, signals of current interest, etc., and you gave us recommendations. And most importantly, even though it was in Geneva, to start with at the WHO headquarters, it was hosted by another member state, Switzerland in this case, and Swissmedic in particular, the agency that helped us with the entire meeting and supported us through all the sessions and the preparation and after. So the working groups, just zooming into the working groups, we had 8, as I said. So we had one that looked at regional platforms and how these can be useful. Working group that looked at educational tools and what would these be and when would we use these tools. And 3, communication. It always manages to find its way to all our meetings because it is so important that what we do and what we learn, if we don't communicate, we may as well not do it. So there was a working group on improving communication.
The working group that looked at strategies for improving the quality of information in ICSRs, then one that looked at the rational use of drugs, and monitoring medicines safety in special populations like women and children, and reporting and preventing medication errors, reporting quality problems. And you will see that there are some topics in these working groups that will always be recurrent. You can never sort of walk away from it. So for all the right reasons, because they become the cornerstone of the quality of our work and the results that we will get out of our work. So the recommendations, we have shared them with you as a report, as part of the report that was prepared by Jeffrey and last year, also this year. So the report that included the recommendations was shared with all of you. We also published the recommendations in the WHO Pharmaceuticals newsletter. My colleague Taka, who prepares this, is here and would be able to guide you if you want to access it online as well. And we have also provided the recommendations as an annex to the annual meeting report, which is the annual report from WHO, which will be provided to you in the USB. So the recommendations are there for you to go through. So, and I'm going to give some of the results that we are able to share with you at this stage. All the recommendations are important, and they form, as I said, part of our work, but we obviously don't have a lot to share with all of them, but there are some where we have made definite progress, and we would like to bring those to your attention. So, strategies for improving the quality of information in individual case safety reports. The key one recommendation said that design an online reporting form that has the same interface for healthcare providers and patients, and the online reporting system should provide automatic feedback. So of course we did design, but we did take advantage of something that was already there. We took advantage of the medicine safety reporting, ADR reporting app that was originally developed as part of the Web Radar project led by MHRA and with the participation of some of you in the room. And so we adapted this, and last meeting we informed you, we shared with you that Burkina and Zambia were already using it. And as a part of the scale-up, a few other countries are either already launched it or about to launch it. So, and the key feature of this app is not only can you download that into your phone, and not only can you report, and not only can you create your own favorite list of drugs, but you can also link to the global database, which means that you have easy access to information. And this, I believe, addresses your recommendation that they should provide automatic feedback, and it also has the feature of linking with news feeds from your work, so you can do that. So this is, we believe, is of a great interest in many countries, and we have many more requests coming our way. So this would be something to keep an eye on. Another working group looked at reporting and preventing medication errors, and the recommendation was to provide a link to other relevant initiatives, including the Global Challenge on Medication Error and the International Medication Safety Network activities. So we are extremely happy to report that just a short while ago, we had the 14th annual the International Medication Safety Network meeting was hosted by our collaborating center in Morocco, Rabat, under Rashida's leadership, Professor Rashida Suleimani's leadership. And so UMC participated, WHO also attended, and some of the key points that this meeting looked at was detecting medication errors in the global database, applying the P method developed by the Rabat Center on national data to detect medication errors, and regulatory solutions. Once you find out there is a preventable error, what could be done in terms of labeling, in terms of communication, to prevent the recurrence of those errors. So you will be hearing more, and you have a little more opportunity to discuss this when we have a panel in this meeting tomorrow on medication errors, where you will also hear from
Rashida from Canada and from the UMC on this work and expanding on this, building on this. So benefit harm assessment approaches, the working group recommended that we should discuss the development of benefit harm assessment tools with the COMs, the Council for International Organizations of Medical Sciences, because a guideline already exists, but it's fairly old. I think it's from 2004, if I'm not mistaken. So COMs at the same time had recognized that there is a need to update this, to revise this, and to make it more relevant for current, given our current understanding and best practices and methodologies in assessing benefit harm, in carrying out benefit harm analysis. So we are happy to note that COMS has established a new working group on benefit risk assessment of medicinal products, and WHO is of course participating in that, as well as other regulators in the room and the Uppsala Monitoring Center as well. So the risk minimization, roles, responsibilities and implementation, the recommendation was to support training and twinning programs and to form general risk management plan templates and specific guidelines for products that are used only in specific geographic areas. So this is something that we have had quite a bit of work thanks to the smart safety surveillance project that we have been implementing. So we were able to take advantage of that, and we were able to support Armenia, Ethiopia, India and Thailand on study visits to the UK MHRA, the regulatory agency in the UK, and also the European Medicines Agency, as well as the Therapeutic Goods Administration in Australia, to study their methods, their processes for signal detection, to setting up a safety review advisory group, and how they carry out, how they work with other agencies, for example, in developing risk management plans, and like I said, in one of the previous opportunity where risk management plans in TGA, what they do is they more or less adopt the risk management plan, but then ask for a specific annex. So these were some of the models that we were able to expose some of the countries, and we hope to build on that. So we have been able to make substantial progress, I believe, on that recommendation. So the risk minimization, another recommendation coming from this working group was that to help member states strengthen assessment of gaps and avoid duplication of assessment. This was extremely important, and by design, not just so not by accident that you have a working group that will look at the global benchmarking tool and how this can be used to assess the regulatory systems. And by assessing the regulatory system, you would also assess the pharmacovigilance system. So this is one of the things that we have heard, because there are so many groups assessing aspects of pharmacovigilance in different countries. So we want to bring it all together, because it's an enormous ask on countries, with every group landing in the country and doing an assessment, either for a project or for a small product-related aspect. So we are saying that, can we harmonize all of this? Can we do this as one consolidated assessment with the global benchmarking tool? And therein, we will assess the pharmacovigilance system, and therein, thereby we would develop a plan, a pharmacovigilance plan for the country, which then caters to all the different projects and pilots in the country. So we would have an opportunity to discuss this in this meeting, in the working group, today and tomorrow. And I wanted to come back to this working group, which would make a nice segue for the next presentation by Christoph. And this is, in this working group, in improving communication, said that we can't just be reactive when it comes to communicating, but we need to put in place proactive measures that will provide communication in a reliable, consistent fashion. That was one recommendation. This group also said that pharmacovigilance communication should be part of the organizational strategy and long-term planning. It's not a one-off, it's not an ad hoc, it's not a reaction to a sudden safety situation, emergency in the country. Having said that, we have a real-life example from Swissmedic, and we'll hear
of a situation that they had on their hands, right on the heels of the 41st annual meeting, just as we were closing, just as this working group was deliberating, and Christoph will walk us through that. Thank you very much for your